Profesor Román Ortiz, muy buenos días. Hola, buenos días, doctor Londoño, ¿cómo está? Pues muy preocupado, como debiera estar todo habitante de este planeta, con las bravuconadas de Irán, que pueden no ser bravuconadas, sino un plan bien orquestado entre Irán, Rusia, quién sabe si China también, para ponerle al mundo el desafío de un desarrollo nuclear que obviamente tendría un objetivo: desaparecer del mapa a Israel. Pero usted, ¿cómo ve las cosas, profesor? ¿Qué está ocurriendo a Irán? Ya sobrepasó los límites de enriquecimiento de uranio que tenía con el pacto que había celebrado. Está en 4.5. Díganos usted, cuando llegue, a qué punto podrá tener la bomba nuclear y qué va a pasar cuando esa fecha se aproxime. Adelante, profesor. Pues mire, doctor Londoño, yo creo que el cruce de ese umbral que usted menciona es importante políticamente. Yo creo que todavía queda un tiempo para que se produzca, digamos que produzca suficiente material fisionable para producir un arma nuclear. Ahora, cuando estoy hablando de bastante tiempo, me refiero a menos de un año. Es decir, no a más que eso. Normalmente lo que se llama uranio de nivel militar es uranio enriquecido al 90%. Y en estos momentos, como usted señalaba, lo que está produciendo a Irán es uranio enriquecido aproximadamente en torno al 4,5%. Evidentemente tiene la capacidad para escalar eso rápidamente y llegar al 90%, pero tendría que procesar un volumen de uranio importante y eso lleva algún tiempo. Más allá de eso, lo que parece estar pasando ahora mismo con el régimen de Teherán es que hay una lucha interna muy fuerte entre los sectores más pragmáticos y más interesados en el crecimiento económico, que están encabezados por Rouhani, y los sectores más radicales del régimen, que de alguna manera están vinculados o representados por la Guardia de la Revolución Islámica, por los Pasdaran. Yo creo que eso es lo que explica que el comportamiento del régimen haya sido errático durante los últimos tiempos. Por un lado, tratando de conservar la puerta abierta para algún nivel de conversaciones, sobre todo con los firmantes europeos del acuerdo de control nuclear, y al mismo tiempo realizando provocaciones como el ataque a los petroleros que vimos algunas semanas. ¿Qué es lo que va a pasar? Yo diría que los radicales tienen en este momento la ventaja y es probable que veamos progresivamente un deslizamiento de Irán hacia la producción de armas nucleares. Y eso cambiaría definitivamente toda la arquitectura estratégica de Oriente Medio, no solamente porque se convertiría en una amenaza inmediata para Israel, sino además porque los países del Golfo, los países árabes, que tienen una rivalidad estratégica muy grande con Irán y que ya hemos visto en la guerra civil en Yemen, en el conflicto en Siria y también en Irak, van a verse inmediatamente amenazados por un Irán nuclear, de forma que lo que podríamos ver es una cadena de programas nucleares ponerse en marcha después de que Irán obtenga el arma nuclear, ¿verdad? Arabia Saudí y Egipto probablemente tratarían de buscar sus propias armas, sin lugar a dudas. Claro que sí, pero ¿cuál sería la conducta de Israel? Porque Israel ha dicho que no permitirá que que Irán tenga un arma nuclear, es decir, una bomba atómica, porque todos sabemos cuál es el destino que le daría, o el destino potencial que tendría, que sería el de destruir a Israel. Entonces, ¿qué pasará? Y la pregunta es, ¿esta posición de la Guardia es una posición de ella sola o tiene el respaldo de Rusia? ¿Putin está detrás de este proceso? ¿China también o China está más lejana? Digamos que en lo que se refiere a la posición israelí, yo creo que los israelíes ahora, el gobierno israelí se enfrenta a un dilema muy difícil. Por un lado, la opción militar, que sería la última opción para frenar el programa nuclear iraní y retrasarlo, es una opción técnicamente compleja, a menos que cuente con el respaldo de algún país árabe del Golfo. Es decir, técnicamente Israel puede desarrollar este ataque, tiene planes para hacerlo,
pero la pregunta clave que cuánto sería posible que retrasase el programa nuclear iraní es una incógnita. El programa podría retrasarse mucho tiempo si el ataque es muy efectivo, o podría retrasarse solamente un poco de tiempo y en consecuencia los israelíes encontrarse en una situación estratégica muy parecida a la que tienen ahora, pero un poco más tarde y con con un Irán todavía más agresivo. Por otra parte, como usted señala, asumir la existencia de un Irán nuclear con a algunos de los dirigentes iraníes insistiendo que que el objetivo número uno de la bomba es atacar Israel, y teniendo en cuenta la posición geoestratégica de Israel, que es un estado muy pequeño y que por lo tanto tiene muy poca capacidad para encajar un ataque nuclear, pues resulta muy difícil de sostener, ¿verdad? Entonces, las tensiones probablemente, es probable que terminásemos viendo alguna clase de intervención israelí, tal vez con respaldo desde los Estados Unidos, que evidentemente que incrementaría las posibilidades de que el ataque fuese exitoso. Por el lado del papel de Rusia y de China, yo creo que Rusia no, preferiría un Irán en el estado actual, sin armas nucleares, pero para Putin, ese objetivo es secundario a la posibilidad de continuar erosionando la influencia norteamericana en Oriente Medio. De tal manera que, aunque los rusos no tienen no están particularmente entusiasmados con ver emerger a Irán como una potencia nuclear, estarían dispuestos a aceptar eso por dos razones. La primera, porque, como les señalo, significaría un golpe, desde mi punto de vista, devastador para lo que queda de influencia de los Estados Unidos en Oriente Medio. Y por otra parte, porque las armas nucleares dentro de la cultura estratégica rusa tienen un valor distinto del papel que juegan en la cultura estratégica occidental. Para los rusos, las armas nucleares no son armas de último recurso, sino que juegan un papel militar más integrado dentro de las operaciones militares. En consecuencia, para ellos una ruptura de la no proliferación y la transformación de Irán en una potencia nuclear sería un cambio estratégico importante, pero no una catástrofe de las dimensiones de las que evidentemente perciben las capitales occidentales, Israel y y evidentemente los Estados Unidos, ¿verdad? Bueno, de manera que muchos interrogantes y uno se pregunta cuándo podríamos tener una respuesta, o esto va a ser una situación tirante que va a ir haciendo cada vez más difícil la convivencia de estas fuerzas allá en el Oriente, con incidencias en la economía mundial, porque tal vez esto se refleje otra vez, como ya se reflejaron las tensiones en Hormuz, ya se reflejaron en los precios del petróleo, que eso tiene un impacto sobre la economía mundial. ¿En cuánto tiempo puede esperar uno alguna luz sobre la materia? Porque Irán ha dicho que si en 60 días esto no está resuelto, entonces manda al diablo lo que queda con el pacto del que ya se salieron los Estados Unidos. Yo creo que hay dos factores claves aquí, que son en los dos jugadores que son decisivos para ver si esto va a terminar en una confrontación militar. Déjeme empezar por decir que desde mi punto de vista los Estados Unidos no tienen en este momento el apetito por una intervención militar en Irán, ni siquiera una intervención limitada. Yo creo que Donald Trump ha demostrado repetidas veces que en realidad, tiene un lenguaje muy agresivo, pero que al final, a la hora de poner acciones militares detrás de sus palabras, tiene un comportamiento muy tímido. Y eso lo hemos visto en distintos escenarios, incluido Siria, Venezuela y ahora Irán. En consecuencia, los dos actores que realmente importan en este momento es Irán por un lado y Israel por el otro. Como usted señala, en el caso iraní, yo creo que los pragmáticos del régimen están jugando sus últimas cartas, porque ellos saben que la ruptura del acuerdo es finalmente también su sentencia
de muerte política, en el sentido de que van a ser los radicales los que tomen el timón del país, ¿verdad? En consecuencia, ellos van a tratar de apurar los últimos intentos para ver si por lo menos consiguen una línea de vida con los países europeos que sobre todo permita a la economía iraní flotar, que en este momento está cayéndose a plomo, ¿verdad? Está hundiéndose. Por el otro lado, Israel tiene elecciones en unos meses, y una vez que se aclare, digamos, el panorama político interno, es seguro que el tema iraní va a pasar a primer plano, ¿verdad? De forma que desde mi punto de vista estaríamos hablando de que las fichas estarían colocadas para una crisis tal vez a finales de este año o comienzos del año siguiente. Bueno, profesor, pues entonces estamos a puertas de acontecimientos de la mayor importancia para la paz mundial, ¿no? Porque aquí lo que está en juego en últimas es la paz mundial. Vamos a ver si Irán mantiene el pacto que tiene, si Irán se lanza por el camino del enriquecimiento de uranio para la fabricación de la bomba atómica, o si entre Estados Unidos y la amenaza de Israel logran disuadirlo, y cuál será el papel que Rusia juegue dentro de todo este entramado de intereses muy fuertes, pero sobre todo de pasiones muy vivas, ¿no? Aquí no hay que olvidar que el régimen de Irán es un régimen teocrático, radical, feroz, con algunos que están preocupados, como usted nos lo dijo, por problemas de desarrollo económico, porque la situación económica de Irán interna es muy grave. Profesor, ¿alguna? ¿Sí? Efectivamente, es decir, yo creo que lo que podemos ver en los próximos meses es un proceso de radicalización en el lado iraní, a medida que los moderados fracasen en el intento de mantener de conseguir, una línea de vida económica con los países europeos que están en contra de la ruptura del acuerdo, pero al mismo tiempo no quieren arriesgar sus relaciones económicas con Estados Unidos por comerciar con Irán o por romper las sanciones que Estados Unidos ha impuesto sobre Irán. Y en esas circunstancias es posible que los Estados Unidos den el respaldo a Israel para que trate de hacer algún movimiento militar para frenar el programa. Ese es un escenario que resulta, desde mi punto de vista, bastante verosímil. No una intervención directa de los Estados Unidos, pero sí que esta crisis derive en una acción militar israelí apoyada por los Estados Unidos. Profesor Román Ortiz, muchísimas gracias. Sabemos de sus compromisos, no queremos retenerlo, pero nos ha dado usted mucha luz sobre un tema tan apasionante y tan grave como el que estamos tratando con usted, el primer especialista en estas materias que tiene Colombia. Muchísimas gracias, profesor Román Ortiz. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias.